Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy decidimos titularlo No es inclusión, es conexión. Y para iniciar con este tema quiero dejarte esta frase de Jim Vanier que dice: la verdadera humanidad se encuentra cuando todos somos acogidos y tratados con dignidad sin importar nuestras diferencias. Y quiero presentarte a la invitada del episodio de hoy. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Nati. Qué lindo que estés aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Dani, contanos quién sos. ¿Quién soy como persona? ¿Quién es Dani? Bueno, realmente no me puedo clasificar en una sola cosa, porque yo creo que todas las personas somos diferentes dependiendo de dónde estemos. Entonces, bueno, como Daniela, como hermana, como amiga, como novia, como profesional, yo creo que soy una persona muy creativa. Es como, yo creo que ese es como el sello de mi alma, siempre estar como creando. Y cuando pienso en la creatividad como una cualidad que de verdad me describe, no es esta creatividad solo como de hacer manualidades o representar cosas artísticas o algo así, sino que yo veo la creatividad más como esta manera de reinventar la vida y a veces buscar soluciones y no paralizarme porque haya que cambiar de plan, y también hacer las manualidades me encanta de todas formas, ¿verdad? Pero yo creo que eso es algo que me describe muy bien de cómo soy. De aquí, Dani. Ay, qué linda, gracias. Y también quiero decir que Dani es docente de educación especial con experiencia en inclusión educativa, social y laboral. Y menciono esto al principio porque justamente lo que vamos a hablar de No es inclusión, es conexión, lo vamos a conversar desde tu experiencia como profesional. Y quisiera más bien que seas vos la que nos cuente un poquito cómo ha sido tu experiencia en este mundo, ¿verdad? Y trabajando con esta población. Bueno, yo desde muy pequeña podría decir que he tenido una conexión importante con la población. Y yo creo que todos en algún momento hemos estado cerca de alguna persona que tiene una condición con discapacidad, ya sea porque sea un miembro de la familia, porque en la escuela nos dimos cuenta que había alguien ahí que se comportaba diferente y que por eso tenía que ir a una clase diferente, o porque es alguien del barrio, del lugar en donde vivimos, o porque escuchamos una amiga, un amigo, ¿verdad? Todos a algún nivel nos hemos encontrado con la discapacidad, y si no se ha encontrado, se van a encontrar. Se van a encontrar, porque por dicha esto ahora es mucho más visible y por dicha ahora tenemos más espacios para educarnos en este tema, para crear oportunidades. Entonces, como le decía, desde pequeña, cuando yo fui a la escuela, me acuerdo que había un aula que era el aula integrada. Para los que no estuvieron en ese momento de la vida, el aula integrada era como esta aula de atención específica para las personas con discapacidad. Y yo veía que ahí pasaban cosas diferentes que las de mi clase. Y hablando con una amiga, de hecho ayer, que le contaba esto, ella me decía: yo nunca tuve curiosidad de ir ahí a ver qué pasaba, yo más bien no quería estar ahí. Y yo le dije: bueno, pues yo me fui a ver qué era la clase. Yo me fui a ver por qué ellos hacían esto, por qué hacían lo otro, y a hacer 1000 preguntas, porque por sí siempre he sido muy preguntona, ¿verdad? Pero el cuento es que desde ahí estaba como mi interés genuino y sin ningún miedo y sin ningún prejuicio también, desde siempre. Y curiosísimo, después cuando hice la práctica laboral, yo busqué volver a ese lugar, volver a esa escuela con esa misma maestra, esa misma aula, con una experiencia muy bonita, retadora en algunas cosas, pero también una experiencia muy bonita de recordar cómo en aquel momento de niña eso era como parte de mi interés y cómo ahora lo estaba viendo con otros ojos, como profesional, ¿verdad? Para mí, bueno, y las personas que me conocen, con las que trabajo, es muy fácil conectar con ellos, porque yo creo que cuando nos enfocamos en quién es la persona y nos importa de verdad,
entrar en su mundo y adaptar su mundo para que participen activamente. Para mí es muy fácil, por eso yo a veces cuando veo que la gente sufre o está incómoda con el tema, yo lo entiendo de dónde viene la incomodidad, pero para mí es muy fácil hacer como ese enganche, digamos, con las personas y con las personas que no tienen experiencia también en estar con esta población. Sí, como en educarlos también en cómo tratarlos, porque creo que también eso es una cosa que desarrollamos, ¿verdad? No todo el mundo tiene esta habilidad de saber, o sea, hay gente demasiado imprudente a veces que uno dice, Dios, ¿verdad? Y les habla o asume que no pueden hacer cosas. Más bien, quisiera que nos contés un poquito de tu experiencia trabajando con esta población cuando están en su vida adulta. ¿Cómo, o sea, qué cosas has visto vos en ellos que vos puedas decir como se sienten incluidos o excluidos? Bueno, la vida adulta es un tema que me apasiona y que me encanta porque yo creo que está empezando en este momento a ser mucho más visible y le voy a explicar por qué. Muchas veces el tema de que una persona tenga una condición está asociado con que es un niño eterno. Con esta infantilización, por decirlo así, tanto en las oportunidades que les damos, oportunidades sociales, por ejemplo, cumpleaños, llévelo a un lugar de trampolines o a un lugar como de fiesta de niños y tal vez el chico o la chica cumple 32 años. Cumpleaños, regalémosle la camisa del personaje que está de moda en este momento, ¿verdad? Y súper infantil, ¿verdad? Entonces, esta proyección ha cambiado mucho y yo creo que estamos tomando mucho más conciencia en este momento. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros desde las actividades sociales, las actividades escolares, inclusive el material que se les presenta en un entorno educativo, la manera en la que nos vestimos, en cómo les permitimos o cómo les acompañamos a comportarse, permitimos que continúen siendo como niños, ¿cómo vamos a exigir de ellos que asuman responsabilidades, ¿verdad? Que ya no dependan de tanta ayuda? Entonces, sí, el tema de la vida adulta es un gran tema. Sí, y digamos, porque no es solamente esa parte de responsabilidades, es el autocuidado, ¿verdad? Cómo ellos logran ser independientes, qué oportunidades laborales puedan tener o no, la parte, digamos, del aprendizaje también. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia en que probablemente las personas con alguna condición de discapacidad van a necesitar algún apoyo a lo largo de su vida y los apoyos cambian. Yo creo que eso es como más común escucharlo en el proceso escolar, que necesita más tiempo, que necesita un lugar para trabajar específicamente sin ruido, ¿verdad? Que necesita que se adapten los contenidos para poder procesar la información con éxito. Eso es como más conocido, más popular, ¿verdad? Pero a nivel de vida adulta, los apoyos continúan siendo. Entonces, ¿cómo les doy esa independencia? Cuando yo decido, a mí me gusta decirle mucho esto a las familias, la autonomía y la independencia es el mejor regalo. Es el mejor regalo. Bueno, y usted que es mamá, yo sé. Yo creo que es todo un reto, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros educamos, en este caso a los hijos o a las personas estudiantes, el mejor regalo que les podemos dar es la confianza y la libertad de tomar decisiones y de asumir. Entonces, cuando hablo de estos apoyos, es que yo, como persona acompañante, como red de apoyo, como profesora, como mamá, tomo decisiones en función de que esta persona pueda ser independiente. Entonces, por ejemplo, es que yo no lo puedo mandar al súper porque si no va a comprar todo, me dicen las mamás. No me haga hacer eso porque yo va y se compra helados y se compra un montón de cosas que no tiene que comprar. Pero entonces cuando yo pienso en un apoyo en la vida adulta, pienso, ok, ¿qué le parece si le pide a su hijo que le tome foto a 3 productos que consumen en la casa regularmente? Porque si los consumen regularmente, los va a tener que comprar de nuevo, ¿verdad? Entonces, que esa persona le tome las fotos o que, dependiendo del apoyo,
que le diga qué quiere, que le señale qué quiere para yo apoyarle tomando las fotos, ¿verdad? Y entonces con esas 3 fotos, el día que vamos a ir al súper, usted va a ser el encargado de buscar esas 3 cosas. Y si no las encuentra porque solo esa marca compran o porque solo eso comen o por la razón que sea, entonces no hay nada que comprar. Y darles también como, bueno, y ese es el presupuesto que tenés para comprar eso, porque ya sabemos un estimado de cuánto se necesita. Si es con tarjeta, si es con el reloj, con el celular, qué herramienta le voy a dar para hacer el pago, ¿verdad? Y yo también voy a estar en el súper. Yo confío en usted y a mí me encanta hacer eso con ellos y me encanta decirles, yo confío en usted, vaya, resuélvalo y yo voy a estar aquí si usted necesita algo. Y es un apoyo y no es, vamos a ver, a veces pensamos que los apoyos se quedan solo en esa parte académica, ¿verdad? Es cierto. Y yo creo que cuando pensamos en este regalo que te digo, de que yo le estoy regalando libertad, le estoy regalando autonomía e independencia, y si yo lo veo como un regalo y no como una carga y un problema, y se convierte en una alegría en la familia, y en algún momento ya ni le tengo que enseñar la foto, ya le digo, ya usted sabe cuáles son las 3 cosas. Y vaya y las paga usted por su cuenta y nos vemos en el carro, nos vemos a la salida, ¿verdad? Entonces es como buscamos generar estos apoyos a lo largo de la vida, de manera que la persona se sienta validada, se sienta respetada, se sienta importante porque tiene responsabilidades y no todas las decisiones las toman por ella o por él, ¿verdad? Entonces, sí, o sea... Pero que yo aquí pensando de mamá, porque eso es lo más difícil. Y entiendo que es lo que tenemos que hacer porque si echo para atrás, somos adultas. Que en algún momento de pronto no tenemos una discapacidad necesariamente, pero que tuvimos nuestra infancia y pasamos por todas estas etapas de la vida hasta llegar a la adultez. Y yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, había muchas cosas que no nos dejaba hacer. O cuando veníamos a San José era como de, San José es peligroso, ¿verdad? Y aquí lo van a asaltar, no sé qué. Todo el prejuicio, sí. Claro, y yo era muy pequeña y recuerdo que me daba la mano porque veníamos a entregar ropa. Pero yo decía, ¿por qué me agarra tan duro? ¿Verdad? Y era así como no se suelte, no sé qué. Entonces, claro, yo crecí. Yo no vengo a San José sola. Me cuesta muchísimo, ¿verdad? Y a veces me dicen, en tal parte, y yo, ¿dónde queda eso, verdad? Y yo dije, qué interesante que a veces nosotras, como mamás o cuidadores primarios, no nos damos cuenta de que cosas tan pequeñas pueden afectar tanto en la vida adulta y más en una población como esta, ¿verdad? Que además su forma de aprendizaje en muchas ocasiones es distinta. Lo que vos decís, en la escuela tienen todo este acompañamiento, que los contenidos son distintos, ¿verdad? Se adaptan. Eso me parece interesante. En la infancia siento como que el sistema se adapta de alguna forma a ellos, pero llega un punto en el que, bueno, ahora usted tiene que adaptarse al mundo real. Y salir y ser independiente y tener un montón de herramientas que es como, ¿cuándo me las dieron? Pero yo creo que eso que está diciendo nos pasa a todas, y bueno, a todos, no por tener una condición. No. Yo creo que todos en algún momento nos enfrentamos a eso de que, ok, vengo como con muchas indicaciones, con mucha ayuda, mi mamá me alista la comida y un pronto a otro yo decidí, por la razón que sea, ya no estoy con mis papás y es como un balde de agua fría, me doy cuenta que hay demasiadas cosas que hacer. Y que no sé. Y como dijo usted, ¿y quién me preparó para esto, verdad? Y yo pienso en estas personas, en esta población, y todavía eso... Es más difícil. Sí, es complejo por esta transición que muchas veces no se hace, por esta idea de que yo es mi niño eterno, yo le voy a seguir, aquí. Por agarrarle la mano fuerte, por ese ahí no, porque es peligroso. Porque sentimos que no van a poder. Sí, nos da miedo pensar de no va a poder. De hecho, ahora que ponías el ejemplo del súper, me quedé pensando y dije, es cierto, ¿verdad? Muchas veces creo que nosotros mismos somos los que los limitamos. Lo que te decía al principio, a veces uno ve a alguien con una condición o una discapacidad y yo mismo pongo un prejuicio sobre esa persona y digo, no, de fijo no va a poder hacer esto. Y no tengo ni idea si va a poder hacerlo o no, porque no me tomé el tiempo para conocerlo y preguntarle. De hecho, un día de estos, con los chicos que yo trabajo actualmente,
estamos colaborando en una huerta de una comunidad. Y el encargado de la huerta me dijo, mira, hay que hacer con unos alambres, un alambre ahí grueso, no le puedo decir cuánto porque la verdad no sé. Hay que hacer con unos alambres es que ¿qué pueden ser? Como para sostener las etiquetas de la huerta, digamos, de los rotulitos. Ellos, sí, como unas prensitas o una espiral. Ajá, como unas espirales. Ajá. Y entonces me dice, hay que hacer eso para poder colocar ahí los rótulos para la rotulación de toda la huerta. Entonces yo creo que eso lo pueden hacer los chicos. Y yo me quedé pensando, con alicate, con alambres, eso punza. O sea, como yo ahí, ¿verdad? Y yo respiré profundo como todas esas mamás que seguramente en algún momento se han sentido claro, como... porque uno dice, ¿verdad? ¿Será? Sí. Y si se hacen daño, porque no es como que uno diga, no pueden porque soy egoísta, sino es porque los estoy protegiendo. Sí, por esa protección. Y yo le dije a él, ¿usted está seguro de que nosotros le podemos ayudar en eso? En realidad la que estaba insegura era yo. Ajá. Y le dije, bueno, lo vamos a intentar porque no puedo ser tan incoherente conmigo, ¿verdad? Y si yo pudiera poner un video aquí, y quiero que se lo imaginen, los chicos haciéndolo. Y yo quería llorar poner un poco de reflexión de, uy, ¿cómo me cuesta todavía soltar a mí, que según yo he trabajado tanto este tema, ¿verdad? Y entiendo a las familias, sí, entiendo a las familias por eso, pero también de alegría, es como una mezcla de emociones, también de alegría, porque yo digo, qué dicha que lo intentamos. Ajá. Y al final los hicimos todos, y sí, habían unos que era mucho más difícil porque es muy duro y hay que hacer la espiral para que quede bien, y otros lo hicieron en parejas y otros no quisieron intentarlo por decisión personal. Y una de ellas específicamente, o sea, es eso, como yo no me imaginé que eso era algo que podía hacer. Y si usted la viera haciéndolo, estaba súper feliz. Entonces muchas veces todos, no solo la familia, la escuela, la sociedad como tal, ya tiene como esa idea de no, esto es muy peligroso, esto no lo puede hacer, esto... Y no sabemos hasta que no le demos la oportunidad de las herramientas para intentarlo, ¿verdad? Exacto. Y se encasillan o se etiquetan como de, usted es esto y ya. O sea, y al final de cuentas se convierte en un diagnóstico. Sí. ¿Verdad? Vemos a esa persona como el resultado de un diagnóstico y no lo sacamos de ahí. Y yo pienso mucho en eso porque lo vivo muy, muy personalmente. Y he conocido muchas personas alrededor que también, el otro día hablaba con una de las invitadas, que es Alina Soto. Ali tiene un diagnóstico. Y hablábamos justamente de esto. Ella me decía, Nati, es que yo siento que yo puedo dar más. Tengo muchas capacidades. O sea, yo podría trabajar en otras cosas que no sea solo hablar de esto, ¿verdad? Porque justamente por su condición, la gente la ha encasillado en, bueno, usted es esto y hable de su historia de vida y ya, ¿verdad? Y solo como alrededor de este tema ella me decía, es que no, es muy difícil que me saquen de ahí porque quiero que me vean como una persona que hoy habla de esto y mañana puede decidir cambiar de profesión y hacer otra cosa, ¿verdad? O, no sé, cocinar y hacer repostería, ¿verdad? No importa que tenga, porque su condición o su discapacidad no le impide cocinar, por ejemplo. Y dije, qué interesante, porque eso se vuelve una frustración para ellos también. Sí. Y bueno, vos lo vivís más de cerca, ¿verdad? Y tenés ahí a tus, no sé, ¿cómo les decís? Si son alumnos o... No, yo les digo el nombre a todos. Porque yo creo que también es esto, y esto que estás diciendo de esta colega es... a mí me importa mucho conocer a la persona, porque justamente con este tema del diagnóstico, yo necesito la información del diagnóstico para dar un acompañamiento pedagógico, ¿verdad? Que es lo que hago. Necesito algunos puntos ahí importantes, si hay medicación, si hay algún tema que tenga que darle seguimiento, porque es parte de mi responsabilidad. Pero yo tengo esa información y me concentro en quién es Nati. ¿Qué le gusta a Nati? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué cosas quiere lograr? Y ayudarle también a aterrizar un poco qué cosas son realistas, porque uno puede soñar un montón y ellos son súper soñadores y a mí me encanta.
Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar lo más cerca de ese sueño tan grande, verdad? Y cómo lo vamos ampliando, ¿verdad? Entonces, ahora antes de empezar a grabar que estábamos hablando de este tema de la terminología y los diagnósticos, eso es algo que honestamente a veces me genera mucha frustración porque hay como mucho morbo todavía en eso, como la gente quiere saber, ven al chiquito o al muchacho comportándose diferente porque tal vez es diferente a lo que estoy acostumbrado a ver y hacen preguntas inapropiadas, quieren saber, pero él qué tiene y él qué problema le pasó y por qué come así y por qué camina así y por qué no pone el talón y por qué no agarra el bolso de tal forma. ¿A usted qué le importa? Sí, ¿verdad? Y bueno, yo he aprendido a respirar profundo con eso porque siempre me pasa y he entendido que es por falta de educación en el tema, como número uno. Y una cosa que yo le digo a la gente cuando voy a dar charlas, por ejemplo, a empresas, la gente siempre quiere saber, y bueno, y explíqueme cuál es la diferencia entre esto y cómo es este diagnóstico y este otro, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, si ustedes están interesados en el tema, así con términos tan específicos, me parece un temazo que pueden investigar. Ajá. Porque al final de cuentas, la información que pedimos de las personas, el cuidado que tenemos que tener es, cuando yo pregunto eso, ¿qué uso le voy a dar a esa información? Claro, ¿para qué quiero esa información? Si yo le pregunto, su hijo come papas, es porque yo estoy dirigiendo un evento en el que voy a dar papas y entonces quiero tener ese cuidado. O lo estoy preguntando solo porque veo que hay algo ahí. O para decir, ¿cómo que no come papas y tan buenas que son? ¿Verdad? Porque siempre, ese es el tema como de poner un juicio. Y sé que estamos hablando como de esta población en específico, pero también sé que es una cosa que nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, que la gente ve a una persona y la juzga con solamente lo que está viendo, ¿verdad? Y pone un juicio y yo puedo decir como, Dani, no, se ve, no sé, como que muy seria, no le habla a la gente, quién sabe, ¿verdad? Y de pronto me tomo el tiempo de sentarme, tomarme un café con Dani y escucharle y decir, mira, Dani no era de esta forma. Pero tenemos esa mala costumbre y cuando vemos a una persona con una discapacidad es peor todavía, ¿verdad? Porque físicamente muchas veces tienen algo que hace que la persona se quede viéndolo, ¿verdad? Y lo vea de una forma que yo a veces digo, ¿por qué la gente hace esto? Creo que si fuese a ellos mismos que estuvieran recibiendo esa mirada, se sentirían sumamente incómodos. Sí. Tengo un conocido que él tiene un diagnóstico, no recuerdo ahorita si es de autismo, bueno, en el espectro autista, y es un adulto. Y un día estábamos conversando y me decía, yo me di cuenta, o yo tuve mi diagnóstico hasta que fui adulto, después de mis 30, ¿verdad? Entonces él contaba como de cómo fue su adolescencia y cuando fue adulto joven, lo difícil que fue para él, porque él decía, yo no me entendía y me sentía excluido de la sociedad, la gente se portaba fea persona conmigo, yo nada más quería como pertenecer a un espacio, a un grupo social de personas, que en la adolescencia eso es sumamente importante y complejo cuando no pasa. Y me decía, Nati, yo estuve tanto tiempo en depresión, o sea, yo no le veía sentido a la vida, yo decía como, ¿por qué yo tengo algo malo? ¿Verdad? Como yo tengo algo mal que las personas simplemente me rechazan por mi forma de ser. Pasaron los años y cuando ya alguien le dijo como, vos deberías ir con alguien es considerado. Ajá, exacto, como deberías ir revisar. Entonces él fue, le hicieron toda una serie de exámenes y le dijeron como, claro, lo que pasa es que tenés esto y a partir de ahí su vida cambió. Porque fue como, ok, entonces ya entiendo de dónde viene. No es que yo esté mal, ¿verdad? Es la forma como la sociedad rechaza a alguien porque es diferente. Y yo el otro día, ese día que hablamos, yo le decía, Mae, pero todos somos diferentes en alguna medida, ¿verdad? Algunos con un porcentaje más alto de ciertas cosas y otros con menos, pero odio, y no sé si a vos te pasa cuando la gente habla de, es que este chiquito es normal, y yo, ¿qué es la normalidad? O sea, para mí eso no existe, simplemente somos diferentes.
Y creo y ese mismo chiquito normal tiene sus temas. Exacto, es que entonces también yo muchas veces digo como, bueno, ¿normal en qué? Definamos normal, porque ese mismo chiquito tiene sus temas, no le gusta meterse a la piscina y eso le hace crisis. Vegetales, no le gusta hablar con otros niños, no sé. Y yo creo que también por esto, la propuesta del título de que no es inclusión, es conexión, porque vamos a ver, la palabra inclusión es el boom ahora, ¿verdad? Como que parece que esa palabra nos va a resolver todo. Es la palabra que solo con decirla, ya mágicamente ya... Y la gente a veces no la entiende. Sí. Entonces, a mí me gusta pensar en que no es esa palabra, como si fuera una mala palabra. No es esa palabra, sino es conexión, porque cuando yo conozco, o yo me conozco, como en el caso de este muchacho que estabas contando, qué diferente es la vida cuando yo asimilo, bueno, ya entendí por qué me pasaba esto, por qué esto me generaba ansiedad, por qué no lograba conectar con estas personas. Ya entendí qué necesito para regular mis emociones, o sea, ya entendí en qué personas también apoyarme. Claro. Entonces, sí, cuando hay una persona con un diagnóstico, este diagnóstico es para comprender cómo podemos hacer en el entorno para tener las herramientas y los apoyos personales y que le funcionen. Sí, que le funcionen, ¿verdad? Entonces sí, o sea, es todo un tema, porque al final de cuentas, cuando la persona como tal se conoce a sí misma, y yo creo que a mí me encanta cuando uno desenreda esto, porque si usted se pone a ver, esto aplica para todos. Sí, totalmente. Sí, pero socialmente es como ellos y nosotros, y es como, no, somos un todo. Y si se pone a ver, cuando yo me conozco a mí, yo le contaba ahora también como ayer me sentía tan agotada por un montón de cosas, ¿verdad? Que yo dije, no, yo ya sé, yo lo que necesito es descansar en silencio, bajar las luces, tomar agüita, acostarme aunque no tengo sueño, necesito descansar porque eso me va a hacer sentir bien, porque yo me conozco, cuáles son mis necesidades. Entonces, cuando hay esa conciencia de uno mismo y de también conocerme en el entorno, conocer qué cosas son fáciles para mí, qué cosas son difíciles, podemos enfrentarnos a la vida, esta vida adulta, que no nos dieron el curso. Que nadie nos enseñó. Esta vida adulta nos podemos enfrentar con mucho más libertad, confianza, aceptar que van a haber momentos que son súper llevaderos y que nos encantan y la pasamos súper bien y nos sentimos como, qué bien yo logré tal cosa, logré tal otra, ¿verdad? Y van a haber otros momentos que yo digo, no, yo no lo logro, que alguien me ayude, que alguien más lo haga porque... Sí. No, y es cierto. Y hablando de esto, Dani, ¿cómo ves vos el tema del desarrollo vocacional de estas personas? Bueno, eso es otro temazo. Porque vamos a ver, yo creo que, bueno, no sé cómo decirlo, la verdad. Yo creo que es un tema que se necesita trabajar actualmente. O sea, no solamente es decir, bueno, le vamos a dar un curso de bisutería, le vamos a dar un curso de hidroponía y ya sea un emprendedor y vaya a vender sus productos. No. Yo creo que las personas adultas con discapacidad en este momento necesitan equivocarse en el tema del desarrollo vocacional, necesitan oportunidades, necesitan experiencias, porque de nada me sirve como cursos teórico-prácticos, digamos, o experiencias aisladas, si eso no lleva a la persona a darse cuenta, que es parte de este conocerse, a darse cuenta en su yo vocacional, bueno, en qué soy bueno, en qué puedo invertir el tiempo y eso cómo se convierte en una remuneración. Pero además, eso es una responsabilidad y trabajo con otras personas o para otras personas. Entonces, hasta que no brindemos experiencias que fortalezcan el desarrollo vocacional, yo creo que va a ser muy difícil hacer estas inclusiones reales. Sí existen, o sea, hay mucha gente trabajando. Hay mucha gente trabajando exitosamente en esto y ahora es más visible cuando vamos a restaurantes, a supermercados, a otros servicios. Es mucho más visible y claro, hay un montón de gente
Detrás del éxito de esa persona hay un montón de gente confiando y tomando decisiones en pro de esto, ¿verdad? Pero si hablo por la generalidad, yo creo que todavía hay una brecha grande en la que se necesita trabajar muchísimo por estas oportunidades reales. Claro, porque a veces los ponen a hacer, no sé, y vos me corregís, siento como que a veces lo volvemos a lo mismo, de no confío en que sea capaz de, entonces los trabajos son como muy básicos y no logran tener esta experiencia de equivocarse. Y a ver, si pensamos en, bueno, yo empresario, uno también entiende la contraparte, ¿verdad? Tiene que ser en un espacio donde sea un lugar seguro para ambas personas o para ambas partes, en donde si esta persona se va a equivocar, primero no se vaya a lastimar, ¿verdad? Porque también son muchas cosas, lo que vos decías ahora de los alambres, ¿verdad? Que es como, ok, esto es un trabajo que cualquier otra persona diría, deme, lo hago, y es súper sencillo, pero en este caso es como, ok, tienen que estar con supervisión, de pronto alguno no va a estar listo para hacerlo, pero si no se les da la oportunidad, porque lo que vos decís no es solo llegar a un lugar a hacer una tarea, es lo que conlleva esa tarea. Y yo creo que es volver a lo que les hablé antes de los apoyos. Si pensamos en el entorno laboral, entonces si conocemos a la persona y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, entonces podemos también en el entorno laboral proponerle a la persona trabajos acordes a sus fortalezas. Claro. Y además, a todos nos pasa, a veces hay cosas de trabajo que hay que hacer que a nadie le gustan, pero son parte de una responsabilidad. Pero estos apoyos continúan en un entorno laboral. Entonces, si entendemos, por ejemplo, y algo que me gusta mucho cuando he hecho supervisión de práctica laboral de los chicos, es que, bueno, la gente siempre tiene susto al principio y yo los entiendo, y todo lo desconocido da susto, ¿verdad? Pero entonces si pensamos en, ok, yo le voy a explicar a esa persona cómo es el entorno, le voy a mandar fotos, le voy a presentar fotos, vamos a hacer un recorrido porque vamos a prepararlo para que lo asuma con éxito. O sea, vamos a ir juntos acompañando ese proceso, ¿verdad? Y poco a poco yo me voy desvaneciendo como apoyo personal, ¿verdad? Y vamos viendo qué cosas logra y en cuánto tiempo, y ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar, y todo esto con una visión de hasta llegar con que la persona lo asuma con la mayor independencia posible, ¿verdad? Pero es un trabajo también con sus compañeros de trabajo, con la empresa, o sea, como de crear conciencia de esto, de que sí se puede, de quitar ese prejuicio de, uy, no, va a ser peligroso, uy, no, pongámosle lo más fácil, pongámoslo nada más a poner unos stickers en cada paquete, porque hay cero riesgo, ahí no ¿verdad? va a pasar nada. Y ahora que estábamos mencionando esto, lo que estaba pensando era qué tan preparadas están las empresas, ¿verdad? Porque vos de pronto haces este acompañamiento con la persona, pero me parece tan valioso que también del otro lado haya un conocimiento y una educación en el tema, porque por lo general no existe, ¿verdad? A veces lo hacen por programas de responsabilidad social empresarial y porque si hago esto, entonces mi marca va a ser reconocida por X, y no necesariamente lo hacen por las razones correctas, no se educan lo que deberían educarse o no tienen dentro de su departamento de, llámese recursos humanos, comunicación, donde quieran, una persona que conozca el tema, ¿verdad? Y pueda ser, digamos, match, en este caso con vos, y decir, ok, vos te encargas de esta persona y yo me encargo de que el resto de colaboradores tenga las herramientas para incluir a esta persona en el rol de trabajo. O sea, yo no sé si eso pasa realmente en las empresas o no. Pasan dos cosas así, súper fácil. La número uno, que es la que todos quisiéramos, es la de que las personas tienen toda la disposición de aprender. Entonces, cuando hacemos este acompañamiento de práctica supervisada o de inclusión laboral como tal para una contratación, lo que yo tengo que garantizar es que todo el entorno esté en la misma sintonía. Entonces, esta educación sí o sí tiene que ir. No es solo porque sí, hay gente interesada en esto de la responsabilidad social de la empresa, pero entonces si estás interesado en esto, te tenés que educar en esto, en todo esto. Y yo siempre les digo, de hecho con una empresa que estuve hablando hace unos días, les dije, bueno,
yo sé que este es su producto final, esto es lo que ustedes quieren, esa contratación, pero si ustedes no hacen esto, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo porque para mí como profesional, pero también como la voz en algún momento de los derechos de las personas es hacerlos valer. Y sin esta educación, si yo hago una contratación, las cosas no van a salir bien, las cosas no van a salir bien. Entonces, por un lado están estas personas súper dispuestas y que dicen, sí, está bien, hagámoslo, que tome el tiempo que tenga que tomar, preparemos al personal. Sí le digo una cosa, con solo que haya una persona comprometida en la empresa, eso es como un dominó cuando se caen todas las piezas. Eso ya genera el cambio paulatinamente. Y ya cuando ellos entran, ya todo empieza a fluir. A fluir, sí. Hay personas muy duras, pero es parte de la vida y en todo caso se terminan contagiando por obligación o por afinidad, pero se terminan contagiando. Y por otro lado están las personas, los negocios, las empresas que están completamente cerrados. Y cuando en cualquier ambiente, cuando algo está tan polarizado y tan cerrado, por más que yo tenga el deseo y la intención de promover por responsabilidad social en la empresa, si hay, o sea, como esa barrera de no, es que nosotros no necesitamos esa capacitación, es que no tenemos tiempo, es que eso son demasiados pasos, es que... Y cuando empiezan esas excusas, yo en mi experiencia, y le digo que muchos años de estar en este camino, yo prefiero decirles, yo creo que pueden buscar otro proyecto de responsabilidad social. Porque si no hay apertura ni de una persona, no tiene sentido. No tiene sentido. Es una pérdida de tiempo, la verdad. Es una pérdida de tiempo para todos, para ellos en sus objetivos, para nosotros en lo que queremos lograr también, y para la persona a largo plazo se va a convertir en una batalla en un lugar en donde no hay apertura, ¿verdad? Sí, totalmente. Dani, y en esa, digamos, en esto que estás hablando de cuando van a prácticas supervisadas y demás, ¿cómo trabajas vos el tema de las habilidades blandas? Que no son tan blandas, pero así se llaman. Es el nombre que le pusieron. Exacto. Dice. Bueno, realmente yo creo que el tema de las habilidades blandas no se limita solo a un entorno laboral, sino a la vida en general, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero yo creo que es muy importante con los chicos, y se lo pongo con un ejemplo. Hace unos días fuimos al cine, porque es parte de las cosas que yo promuevo con ellos en esta parte de autonomía e independencia y asumir su vida adulta, ¿verdad? Fuimos al cine y yo le dije a uno de los chicos que está muy acostumbrado a que todo el mundo corra por él y le resuelva la vida. Entonces le dije, bueno, mira, vamos a hacer esto. Hay unos que se van a quedar cuidando aquí los bolsos, mientras otros vamos a comprar lo que quieran comer, ¿verdad? Entonces ya revisamos el menú, piense, le di su tiempo para que pensara, ya estamos listos para comprar, vamos. Y le dije, yo me voy a quedar ahí cerca por si usted necesita algo. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Si necesita algo, usted me tiene que comunicar lo que usted necesita. Porque yo sé que se va a poner nervioso y va a empezar a ver para todo lado y no sé qué. Pero yo les recuerdo, yo no voy a salir corriendo como otras personas en su vida. Acuérdense que ustedes se tienen que comunicar y decir, pregúntele a la muchacha, dígale, ay, ya se me olvidó el menú, ¿me puede recordar las opciones? Claro. Entonces, dentro de las habilidades blandas, esto de la comunicación es súper importante. Esto suena como un ejemplo súper básico, pero es un ejemplo que se amplía a todas las áreas de la vida. ¿Qué pasa si no le puedo dar vuelta al suéter? Me voy a quedar ahí haciendo... Y yo, ¿pero por qué hace sonidos? Usted sabe hablar. Ahí batallando con el suéter. Y yo, si usted necesita ayuda, pídala. ¿Alguien me puede ayudar con el suéter? ¿Alguien sabe cómo desenredar esto que me puede ayudar? Y alguien te va a ayudar, ¿verdad? Siempre encontramos a alguien. Siempre encontramos a alguien con un corazón noble. Sí, y qué vacilón, ¿verdad? Porque creo que las personas en general nos cuesta un poco el tema de desarrollo de estas habilidades blandas. Sí. Y la comunicación, ¿verdad? Sobre todo, que no sabemos comunicarnos, no sabemos pedir qué necesitamos, poner un límite. No sé si para ellos, ¿verdad? Esta capacidad de poner límites también en su vida, qué tan fácil o difícil se les hace. Yo creo que eso va a depender mucho del contexto familiar
en el que están, porque hay familias que tienen los límites como muy claros, ¿verdad? Hay familias como mucho más permisivas. Y no solo por la familia, sino el mismo entorno. Ese día que fui con ellos varias veces a comprar, dependiendo de quién nos atendió, hubo una muchacha que yo dije, esta muchacha ya quiere brillar. Ella se trajo todos los vasos y les enseñaba, son de este tamaño, ¿cuál tamaño quiere? Este o este, ¿verdad? Como hay otras personas que son súper, ¿verdad? Como que se vaya ya, ¿verdad? Entonces, el tema de los límites va muy al límite que yo le voy a pautar. Claro. Y yo creo que pensemos esto en general y para las que tienen niños cerca o los que tienen niños cerca es fácil. Uno puede caer en la manipulación del otro, de hágamelo, cómpremelo, lloro para que me lo resuelvan, hago caritas para que me lo resuelvan, ¿verdad? Pero entonces el límite va a estar muy en el enfoque, que lo que le decía al principio, el regalo. Si yo tengo claro que el regalo que yo le quiero dar es esta libertad, entonces yo sé que van a haber momentos en los que tengo que mantenerme firme en un límite que yo tengo que poner y le voy a explicar a la persona. Mira, yo no voy a pedir la comida, aunque yo sé lo que usted quiere, yo no la voy a pedir porque esto es una experiencia que usted necesita vivir, vaya, si se equivoca, si le cobran más, y ¿verdad? Pero entonces ahí yo estaba marcando un límite con él. Claro. Yo le dije, yo no lo voy a hacer por usted y si usted necesita algo, usted me va a comunicar a mí qué es lo que usted necesita. Y yo entro en acción de acuerdo a la pauta que usted me dé, ¿verdad? Entonces eso es poner un límite. Así y en cualquier cosa, piensa en cualquier cosa. Y los necesitan. ¿Qué pasa mucho? Que hay como esta idea tan arraigada de lástima o de, no sé, de compasión o no sé cuál palabra usar. De pobrecito. Sí, de pobrecito. Que entonces lo ven batallando con poner las palomitas en la bandeja y ya siempre alguien corre a ayudar y eso es bonito, es un gesto agradable. Pero ¿qué tal si en lugar de hacer eso le preguntamos, ¿usted necesita ayuda? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Quiere que le sostenga la bandeja? ¿Quiere que le ponga las palomitas? ¿Verdad? No resolverle. No resolverle eso, no resolverle. Y además, así en otras cosas. Hace un tiempo en una capacitación que di a un grupo de ingenieros, y esto es muy gracioso porque los grupos que son de cosas así, que son súper diferentes al tema de la educación, digamos, siempre hacen preguntas tan graciosas. Espero que ella no escuche esto, no mentira, que sí lo escuche porque se va a reír. Ella me dijo, vieras que fui a dar una capacitación de salud ocupacional a una empresa y había una persona con síndrome de Down y corrió a abrazarme y yo no sabía qué hacer porque me sentía súper incómoda porque yo me sentía cuerpo con cuerpo y yo estaba al frente de un público grande, pero yo solo quería que ese muchacho se quitara ese abrazo que yo me sentía súper incómoda. Me dice, entonces mi pregunta es, ¿cómo manejar esas situaciones incómodas? Porque si yo decía al frente del público que yo estaba dirigiendo a ese muchacho, aléjese de mí, no quiero este abrazo, yo quedo como una mala, porque ¿cómo le está diciendo que no a ese muchacho tan tierno que le está dando un abrazo? Entonces yo le dije, bueno, pensémoslo diferente. Si ese muchacho fuera cualquier otro del público que viene y la abraza sin permiso, ¿usted qué hace? ¿Qué va a hacer? Y ella me dice, y probablemente me trato de apartar y le digo que me siento incómoda, que no. Y entonces le digo, bueno, es que eso es lo que pasa con esta población. A veces creemos que no les podemos poner ese límite, que no les podemos decir que no. Y es parte de la educación que también necesita recibir. Entonces yo le decía, practiquemos ahora. Alguien que la abrace a ella, por favor, para que ella practique cómo decirle a la gente que no. Claro. ¿Verdad? Y poner este límite. Y entendiendo que es un límite por el bienestar de todos, ambos, ¿verdad? No es que estamos haciéndolo sí, no es que lo está rechazando necesariamente. Porque a veces es esto, le vamos a decir que sí a todo porque si no es exclusión, si no es rechazo, es discriminación. Van a ver feo, van a hablar mal de mí. Y yo creo que no hay que confundir las cosas. Al final de cuentas, lo que vos decías, es una persona, es un adulto más. Nada más que su forma de relacionarse con el resto es distinta. Y yo les digo mucho a ellos, yo estoy entendiendo por lo que usted quiere hacer conmigo, que usted me quiere abrazar. Y que a usted le gusta abrazar mucho. Y eso es algo buenísimo, abrazar es bonito.
pero yo no quiero que me abraces de esa forma, no quiero que me abraces al frente de todo el público. Ajá. Me gustaría que me preguntes si te puedo dar un abrazo. Ajá. Y yo decidir si quiero o no. Uh-huh. Y si te digo que no, que respetes lo que yo te estoy pidiendo. Claro. Y así con cualquier otra persona, ¿verdad? Y eso les ayuda mucho, creo yo, también como un tema del manejo de la frustración, ¿verdad? Sí. De que, porque a veces nos acostumbramos o esperamos que cuando vamos a hacer o a decir algo, en general, siempre recibir un sí. Uh-huh. Y cuando recibimos un no es como, oh, me dijo que no, uh-huh. ¿verdad? Y nos duele el corazoncito. Y yo he aprendido a que uno tiene que aprender a decir que no y aprender a recibir los no, uh-huh. ¿verdad? A veces, uh-huh. y en todo, en la vida. A ver, pongámosle un ejemplo, desde cuando uno estaba, no sé, adolescente y le gustaba algún chiquillo, ¿verdad? Y es como, no, usted no me gusta, ¿verdad? Y es como, ¡oh, me rechazó! Sí, y es eso. Y yo digo, ¿por qué tengo que decir que sí? Uh-huh. ¿Verdad? O sea, sí, porque tengo que ceder porque la persona tenga una condición. Claro, y al final de cuentas se vuelve también una cosa para que ellos aprendan desde su lado a que ellos también pueden decir que no, ¿verdad? Y a que no tienen que recibir siempre cosas que no quieren, porque no es solamente nosotros, en este caso esta chica recibiendo ese abrazo, que de pronto él lo hacía porque nunca nadie le había dicho que no, ¿verdad? Y era como, esto me gusta y nada más lo hago porque sí. Sin ninguna malicia de por medio, pero ¿qué pasa si a él alguien le hace algo, ya sea que lo abrace o lo toque o no sé, que tenga algo en la mano y esa persona quiera verlo y se lo quite y no sepa cómo decirle como, hey, no, esto es mío, ¿verdad? Yo creo que con este tema del no ayuda mucho bueno, para todos nos ayudaría mucho, pero explicar por qué. Yo sé que como adultos está como, se vende mucho la idea de no hay que dar explicaciones de por qué usted no quiere, uh-huh. o por qué está diciendo que no es no y toda la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero ayuda mucho dar una referencia de por qué no, porque es como marcar esta pauta de respeto, pero si la otra persona comprende el por qué, claro, no lo va a volver a hacer. No se va a sentir rechazado como en el cole, ajá, cuando uno si le decía, no me duele el corazoncito, ajá, porque no le gusté. No, usted no me gusta. Y uno, ay, es que soy tan fea, ajá, o es que no me he visto así, o es que, ¿verdad? Y claro, uno empezaba se llena de ideas, a maquinar, ajá, un montón de ideas porque no le dieron una razón. Es cierto. ¿Verdad? Pero sí, cuando el no va acompañado de un no porque me siento incómoda, claro, porque en este momento estoy frente a un público que estoy atendiendo, uh-huh, no porque no te conozco, cuando seas una persona de mi confianza, claro, a mí me gusta abrazar a mi familia, ajá, a mi novio, a mi sobrino, pero no me gusta abrazar personas desconocidas. ¿Ves? Es diferente, claro, porque uh-huh, ya esa persona va a comprender, ok, sí. Es un tema de ella, ajá, no tiene nada que ver conmigo. Ajá, uh-huh, ajá. Sí, eso me parece súper valioso. Dani, y sé que podemos seguir hablando de esto muchas horas. Se nos acabó el tiempo tan rápido. Se nos está acabando. Y yo que estaba nerviosa, se me olvidó que estaba nerviosa. Qué dicha que se le olvidó que estaba nerviosa. A manera de conclusión, ¿qué cosas podrías decirle vos hoy, no solamente a las personas que forman parte, digamos, de esta población, sino al público en general, ¿verdad? Porque lo que vos decías, desde que estábamos en la escuela, nos topamos con un compañero o con alguien de otra clase, cuando estábamos en el cole también. Si no nos hemos topado con nadie que tenga una condición, una discapacidad, uh-huh, lo vamos a hacer en algún momento de la vida y muchas veces somos un poco imprudentes, uh-huh, en cómo los tratamos, en cómo hablamos, o simplemente somos ignorantes y no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Vos desde tu parte profesional, toda esta experiencia que tenés, trabajás con ellos como muy de tú a tú. ¿Qué cosas podrías recomendar o decir para que esta inclusión se vuelva una conexión, uh-huh, con ellos? Yo creo que en primer lugar es quitarse, obviamente, que las etiquetas, los prejuicios, todo eso, los miedos, uh-huh, e intentarlo. Porque siempre que va a haber algo nuevo, y creo que eso lo dije hace un rato, siempre que va a haber algo nuevo como que genera algún, ajá, tipo de incomodidad. Pero si yo dejo eso de lado y me enfoco en la persona, que es justo este tema, esta parte de la conexión, y la conozco, invierto tiempo en esta relación con esta persona, yo voy a entender su mundo, voy a saber
lo que les decía antes de los ajustes y de los apoyos, cómo apoyarle, cómo acompañarle a que alcance su máximo potencial, dejando de lado como ese sentir, ese pensar de lo que en algún momento fue el ruido que me educó, que me maleducó, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, dejar eso de lado en primer lugar y conocer a la persona como número uno, eso es algo que siempre repito. Yo creo que también hay algo muy valioso y es que, y esto es como una parte muy grande de mi corazón, cuando yo estoy con ellos, yo recuerdo el valor de la vida como tal, porque a veces nos enfocamos en tantas cosas y me divierto un montón y aprendo a ver la vida desde sus ojos y la atención desde sus ojos, desde su mundo, cuando les obsesiona un tema y solo quieren hablar de los tiquetes de tren y de por qué Costa Rica no tiene trenes y solo eso hablamos y buscamos países que tienen los mejores servicios, o cuando les obsesiona alguna comida en especial. Y yo, más allá de ver ese prejuicio, que era lo que les decía antes, me enfoco en lo que a esa persona le gusta y le interesa. Yo he aprendido a disfrutar más la vida. Yo le puedo decir que soy muy feliz en parte porque amo muchísimo lo que hago, pero también porque me recuerda constantemente a disfrutar la vida y a quitar cosas que no son tan importantes, que no tienen valor, que a veces planeamos una cosa, una fiesta, una actividad, un evento, y uno quiere que todo salga lindísimo y precioso y perfecto, pero tal vez hay cosas que hay que adaptar, que hay que ajustar, que no se puede esto, no se puede lo otro, y aceptar esos no que hablábamos ahorita, pero también en los planes de la vida, en las celebraciones, en los eventos, en todo. A veces hay que correr a adaptarse. Y de este correr a adaptarse, yo creo que también es nuestra responsabilidad buscar constantemente cómo hacer los ajustes para que estas personas puedan brillar con su propia luz, ¿verdad? Entonces, en lugar de concentrarme en el diagnóstico de la persona, si es un familiar, uy, que he escuchado esto, uy, yo qué cansado, ahora hay que hacerle una comida especial y tal, no. Que cambiar ese lenguaje, ese vocabulario y pensar qué dicha que este familiar va a venir, qué dicha que nos puede acompañar y bueno, y pensemos en algo que lo haga sentir bienvenido con la comida, pensemos en algo que lo haga sentir bienvenido, que si le da miedo la piñata, ¿qué podemos hacer en el tiempo de piñata para que no la demás gente esté en la piñata que le gusta, pero que él no se sienta obligado a estar ahí, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo podemos pensar de manera que podamos conectar más con las necesidades de las personas? Eso me parece muy lindo. Y ojalá que podamos aplicarlo en nuestro día a día con todas las personas que tenemos alrededor también. Dani, y antes de terminar, quisiera que nos contés en una frase cómo te gustaría que te recuerden a vos. Que me recuerden a mí. Yo creo que para mí como el valor más importante es, vamos a ver, estas conexiones valiosas. Y si quiero que me recuerden por siempre, mis amigos, mi familia, es porque he sido una persona que ha luchado porque los demás se sientan importantes, porque tengan un lugar siempre donde están y se sientan amados también, porque se sientan amados. Y porque yo los haga sentir bien también y que no haya, digamos, a su alrededor algo que los haya hecho sentir como yo mejor me voy de aquí, ¿verdad? Que siempre se sientan bienvenidos, que la gente se sienta bienvenida. Yo creo que eso es muy importante para mí. Bueno, la gente y los perritos y los gatitos. Sí. Y los animales en general. Y los animales en general, sí. Dani, y quisiera ahorita que nos contés, ya digamos dejando de lado un poco el tema, sino más bien que ahora sí nos contés de vos profesionalmente, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Bueno, en realidad todo eso que dije tiene que ver con lo que hago como profesional. No, totalmente. Por eso mencioné a qué te dedicas, pero sé que ahorita tenés un emprendimiento nuevo, entonces quisiera más bien como que nos contés de ese emprendimiento, qué es lo que estás haciendo en este momento.
Bueno, actualmente estoy acompañando a chicos, jóvenes y adultos en este proceso de construir su proyecto de vida. Pasa mucho lo que decíamos antes de todos los apoyos que hay como en edades tempranas, pero en la vida adulta este acompañamiento lo encuentro súper valioso e importante. Estoy viendo muchos frutos y eso me encanta. Entonces hago tanto como una atención 1 a 1 en proyecto de vida con metas reales. Porque yo creo que es muy importante lo que le decía antes de sí, soñar es lindísimo y es muy bueno, pero también que vayamos viendo el alcance, ¿verdad? De esos sueños. ¿Cómo lo logramos? Y eso va a ir con cada persona y sus necesidades y su realidad de vida, y, ¿verdad? Entonces está este 1 a 1 de proyecto de vida. También trabajo a manera de taller, atiendo de manera grupal, y en taller tengo este programa de vida adulta en el que trabajamos todas habilidades de vida adulta. Voy rotando los temas para que no se pierda el interés y estén siempre activos, con el énfasis también de que eso se lleve a la familia o a los entornos en donde están, no solamente que lo apliquen conmigo, ¿verdad? Y además esta parte de desarrollo vocacional, también estoy trabajando talleres de la parte de desarrollo vocacional, y ahí vamos teniendo diferentes experiencias, vamos a lugares a desarrollar talleres ellos mismos, liderando ellos mismos procesos, ¿sí? Hacemos toda la planificación y luego nos vamos a hacer algún evento. Entonces me gusta mucho porque, como les decía antes, yo creo que solo teniendo la experiencia es que se van afinando estas habilidades, ¿verdad? Y finalmente también estoy asesorando instituciones educativas, empresas en estos procesos de inclusión social, laboral, educativa, y muy en las necesidades de la empresa que me contacte. Ay, qué chido. Bueno, y pueden seguirte en Instagram como con com-paz-cr. O sea, como con paz, pero con el guión en medio. Sí. Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias a todos los que hacen posible esto. Gracias a toda la producción. Sí, gracias a toda la producción. Gracias a Nati. No, de verdad, gracias, porque estos son temas y son poblaciones que a veces como que dejamos de lado, ¿verdad? Y tratamos como de, sí, ahí están, pero al final de cuentas se vuelven parte de un todo, de la sociedad en la que nos movemos, y es muy lindo poder compartir con vos desde tu experiencia todas estas cosas y que se visibilicen más estos temas, o sea, como que podamos hablar más de estas poblaciones y no desde un punto de lo que te decía, es que ellos son diferentes, ¿verdad? O no son normales, es como no, nada más, no, más bien no son normales, son diferentes, ¿verdad? Quitamos como la palabra de normalidad, que creo que no existe. Pero bueno, de verdad, gracias por ser parte de Auténticas. Y quiero cerrar con esta frase de Albert Camus que dice: no camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Y te invito a seguir Auténticas Podcast en Instagram, TikTok, Spotify, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te perdas de ningún episodio. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Daniela Quesada. Maquillaje de Beauty Mentor. Vestuario, Valares Boutique. Dirección de fotografía y postproducción, Federico Lang. Iluminación, Pablo Aguilar, Elisa Barrantes, Ania Sojo. Auténticas Podcast es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.